El misterio en torno al centurión que atravesó a Jesús en la cruz es un enigma que ha capturado la imaginación de historiadores y teólogos por siglos. Este soldado romano, mencionado en los evangelios como el encargado de la crucifixión de Jesús, realiza un acto que se vuelve simbólicamente significativo. La tradición cristiana y las investigaciones históricas han intentado desentrañar su identidad y destino, generando especulaciones sobre su vida tras el evento, su posible conversión al cristianismo, el impacto de su acto en la narrativa bíblica. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor y dijeron, ciertamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. En aquel día sombrío y crucial en la historia, un centurión romano estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado, endurecido por la guerra y acostumbrado a la brutalidad y la muerte, estaba a punto de experimentar un cambio de vida debido a ese evento específico. Su responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que hubiera vivido. El centurión, cuya posición requería un carácter frío y eficiente, era responsable de 100 soldados. Su ascenso en las filas del ejército romano se debió a su valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería la capacidad de separar sus emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiaron esa separación, obligándolo a confrontar sus propias creencias y emociones. Si consideras que existe algo más allá de este plano terrenal y otras cosas que la ciencia aún no ha logrado explicar, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Interpretación basada en las características comunes de los centuriones romanos. Mientras observaba a Jesús siendo llevado a la crucifixión, el centurión no podía ignorar la dignidad con la que Jesús enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a los hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante, incluso mientras era torturado, y esa serenidad plantó una semilla de duda y curiosidad en el corazón del centurión. Interpretación basada en el comportamiento de Jesús descrito en la Biblia. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para el centurión, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. Pero, a medida que los acontecimientos se desarrollaban, comenzó a darse cuenta de que había algo único en esa ejecución, algo que desafiaba su comprensión y comenzaba a conmover su alma. Interpretación sobre los posibles pensamientos y sentimientos del centurión. Era su responsabilidad asegurar que la ejecución ocurriera sin problemas. Comandaba a 100 soldados, un hombre que subió en las filas debido a su valentía e inteligencia. Sin embargo, ese día sería diferente a cualquier otro. La tarea de supervisar las crucifixiones era para él una rutina. La crucifixión de Jesús comenzó a destacarse de todas las demás que él había presenciado. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose de él. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla, diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. El centurión, observando todo esto, no pudo evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. Esto comenzó a conmover al centurión, quien estaba acostumbrado a la brutalidad y se veía cada vez más intrigado por esa figura. Cuando finalmente llevaron a Jesús a ser crucificado,
el camino por la vía dolorosa estuvo marcado por el peso de la cruz y por la compasión de una multitud dividida entre aquellos que lamentaban y aquellos que se burlaban. Las mujeres de Jerusalén lloraban por él y él, en medio de su propio sufrimiento, se detuvo para consolarlas. El centurión observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y admiración. Basado en la narrativa bíblica de Jesús y las mujeres de Jerusalén. A pesar de estar acostumbrado a ejecuciones, la crucifixión de Jesús no era común. Ya había ejecutado a muchos, pero la tranquilidad y la dignidad de Jesús ante la tortura despertó algo en él. La ejecución se realizaba en el Gólgota, el lugar de la calavera, temido por su asociación con la muerte cruel. La visión de Jesús cargando su cruz hasta allí, acompañado por un espectador involuntario, Simón de Cirene, era un escenario que se repetía con variaciones, pero el comportamiento de Jesús era inédito. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él, sería contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las burlas. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus torturadores. El centurión, acostumbrado a la resistencia violenta y a la desesperación de los condenados, vio en Jesús algo completamente diferente. Su oración al Padre, pidiendo perdón para aquellos que lo crucificaban, resonó profundamente en el soldado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras, en medio de la agonía, revelaron un amor y una misericordia que trascendían la comprensión humana. El centurión comenzó a comprender algo más profundo, a cuestionar todo lo que sabía sobre fuerza y poder. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra. Al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. El centurión, viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. Incluso siendo burlado y golpeado, Jesús se mantuvo sereno. El centurión observaba impresionado por la dignidad y el silencio de Jesús, contrastando con las ejecuciones anteriores. En el pretorio, los soldados lo desnudaron nuevamente, vistieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Continuaron burlándose de él, pero Jesús no respondió con ira ni resistencia. Su silencio era perturbador para aquellos acostumbrados a ver la desesperación de los condenados. El centurión, presenciando esta calma inusual, comenzó a sentir un creciente desconcierto. Había visto a muchos hombres suplicar por sus vidas a sus verdugos o entregarse a la desesperación, pero Jesús era diferente. Soportaba el dolor con una paz que desafiaba la comprensión. Esa serenidad no era la resignación de un derrotado, sino la fuerza de alguien que sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. La oración de Jesús pidiendo perdón por sus verdugos resonaba en la mente del centurión. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. El centurión comenzó a preguntarse quién era ese hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras Jesús colgaba en la cruz, continuó mostrando una preocupación inusual por los demás y confió el cuidado de su madre al discípulo amado Juan, demostrando un amor que trascendía el dolor propio. Estos actos de compasión y cuidado en medio del sufrimiento conmovieron profundamente al centurión, quien veía en Jesús una figura que desafiaba su comprensión de fuerza y debilidad. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declarar si era el Hijo de Dios. Jesús respondió con firmeza: pero os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Esta afirmación tuvo un impacto profundo en el centurión, quien estaba observando todo. El sumo sacerdote, al escuchar esto, rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. El centurión,
presente durante este intercambio, vio la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. Jesús no se defendió ni pidió misericordia. En cambio, reafirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, quienes a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Mientras Jesús era llevado de nuevo al pretorio, el centurión pudo haber reflexionado sobre lo que había presenciado. Las palabras de Jesús: veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, podrían haber resonado en su mente al observar la visión de poder y majestad que contrastaba con la escena de humillación y sufrimiento que estaba presenciando. ¿Cómo podría alguien en tal situación hablar con tanta certeza y autoridad? Estas reflexiones pudieron haber ocupado la mente del centurión mientras Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas. La actitud de Jesús se mantuvo inmutable, no maldijo a sus torturadores ni trató de escapar. En lugar de eso, demostró una serenidad que desafiaba la comprensión del centurión. Esta fortaleza era espiritual y no física, y pudo haber comenzado a abrir una nueva percepción en el soldado. La multitud, instigada por los líderes religiosos, exigió la crucifixión de Jesús. Pilato, sucumbiendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. El centurión volvió a observar la calma de Jesús en medio del tumulto. «Crucifícalo», gritaba la multitud mientras Pilato se lavaba las manos, intentando desvincularse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Mateo 27 horas y 24 minutos. El centurión, acostumbrado a la violencia y al derramamiento de sangre, había visto muchas veces a las multitudes exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, el odio intenso dirigido hacia Jesús era inusualmente fuerte. Sabía que los líderes religiosos estaban manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Aunque la manipulación no era nueva, lo que perturbaba al centurión era el objeto de ese odio. Mientras Jesús cargaba su cruz por las angostas calles de Jerusalén, cayendo bajo su peso, el centurión tuvo que intervenir y ordenar a Simón de Cirene que ayudara a llevar la cruz. Este acto de compasión ordenado por el centurión mostró que incluso en su papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vio en Jesús a un hombre que no merecía tal destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud seguía burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no respondió al odio. Permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Este comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, quienes frecuentemente respondían a la violencia con más violencia o desesperación. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no manifestó odio ni ira. En cambio, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaron, incluyendo al centurión. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estas palabras, dichas en medio del sufrimiento, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó al centurión, acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones. El centurión pudo haberse sorprendido al escuchar esta oración. Nunca antes había visto a alguien, especialmente a un condenado, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia pudo haber comenzado a quebrar la dureza de su corazón, sembrando dudas sobre todo lo que había conocido y creído. Mientras Jesús permanecía en la cruz, continuaba demostrando una preocupación inusitada por los demás. Encomendó el cuidado de su madre al discípulo amado Juan, mostrando una preocupación familiar y un amor que trascendía su propio dolor. Estos actos de compasión y cuidado en medio del sufrimiento pudieron haber tocado profundamente al centurión, que veía en Jesús una humanidad que desafiaba su comprensión de fuerza y debilidad. A medida que la crucifixión proseguía, el centurión observaba las reacciones de la multitud y de los otros soldados. Algunos se burlaban de Jesús, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Mateo 27 horas y 40 minutos. Otros, sin embargo, pudieron haber comenzado a cuestionar si realmente habían cometido un grave error al condenar a un hombre justo. El centurión, viendo estas reacciones divididas, pudo haber sentido una creciente convicción de que estaba presenciando algo divino.
Los soldados, incluido el centurión, echaron suertes por las ropas de Jesús. Incluso en ese momento, Jesús estaba preocupado por el perdón de sus verdugos. Cuando lo crucificaron, repartieron sus vestiduras echando suertes para ver qué llevaría cada uno, Marcos 15:24. Este acto de división de las ropas era común en las crucifixiones romanas, donde los ejecutores podían reclamar las pertenencias del condenado. El centurión, al observar este ritual, notó un contraste sorprendente, ya que sus colegas estaban más enfocados en las posesiones. Jesús, al estar en la cruz, no podía ignorar la profundidad espiritual de lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Jesús pidiendo perdón seguían resonando en su mente, confrontándolo con una realidad que nunca había considerado. Los evangelios relatan que las vestiduras de Jesús fueron divididas en 4 partes, una para cada soldado. Sin embargo, su túnica, que no tenía costuras, fue sorteada para decidir quién la llevaría, Juan 19, 23-24. Este detalle aparentemente trivial cumplía una profecía del Antiguo Testamento: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes, Salmo 22:18. El centurión, aunque quizás no comprendía completamente, podía estar a punto de darse cuenta de que todo lo que ocurría tenía un significado más profundo. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en la cruz, mostrando una resistencia y serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para el centurión, cada momento podría haber incrementado su convicción de que este no era un hombre común. Podría haber comenzado a reflexionar sobre las historias y milagros que había oído acerca de Jesús y cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. De repente, entonces, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo, signos cósmicos que conmovieron profundamente al centurión, quien nunca había presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, Mateo 27:45. Este fenómeno sobrenatural intensificó el miedo y la reverencia entre los presentes, dejando claro que la crucifixión de Jesús fue un evento extraordinario. El centurión, ya desconcertado por el comportamiento de Jesús, enfrentaba ahora una naturaleza que respondía dramáticamente a la muerte del hombre en la cruz. La oscuridad al mediodía y el terremoto que siguieron fueron señales inconfundibles de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba sucediendo. La oscuridad, que duró 3 horas, no podía explicarse por un eclipse solar, ya que la Pascua judía ocurría durante la luna llena. Por lo tanto, este fenómeno sobrenatural fue claramente percibido como un signo divino. El centurión, al observar cómo la creación reaccionaba de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, el centurión y sus hombres estaban llenos de miedo. Aunque estaban acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, esta experiencia era diferente. No solo eran testigos de una ejecución, sino también de una manifestación del poder divino. Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló y las piedras se partieron, Mateo 27, 50-51. Estos eventos aumentaron la convicción del centurión de que Jesús era de hecho el Hijo de Dios. La naturaleza, más sensible que los corazones humanos, respondió a la muerte de Jesús con el temblor de la tierra y la ruptura de las rocas, señalando la importancia de ese momento. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, se rasgó, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Al ver estas señales, el centurión comenzó a comprender que la muerte de Jesús no fue solo una ejecución, sino un evento cósmico de gran importancia espiritual. La oscuridad y el terremoto eran manifestaciones físicas del luto de la creación por la muerte de su Creador.
Charles Spurgeon, un famoso predicador, dijo que Jesús no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más tiernas que los corazones de los hombres por quienes él derramó su sangre. Ante todos estos eventos, el centurión declaró con certeza, verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27:54. Esta confesión fue un poderoso y sincero reconocimiento de la inocencia y divinidad de Jesús. El centurión, acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fue profundamente conmovido por lo que vio y oyó ese día. Su declaración fue un testimonio del impacto que la muerte de Jesús tuvo sobre él. La convicción del centurión no surgió solo de las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también del resultado de su observación cuidadosa y reflexiva del carácter y comportamiento de Jesús durante su sufrimiento. El centurión pudo ver la dignidad, la compasión y el amor de Jesús. Incluso en medio de su agonía, esto contrastaba de manera impactante con la brutalidad y crueldad a las que él estaba acostumbrado en otras situaciones. La declaración del centurión fue un acto notable de valor y fe. Estaba rodeado de soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así afirmó su creencia en la divinidad de Jesús. Esta confesión marcó un punto crucial en la vida del centurión, un momento de transformación que le llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Además, esta declaración sirvió como testimonio para quienes estaban presentes, mostrando la fe de un soldado romano endurecido por la batalla. La imagen de la divinidad de Jesús comenzó a impactar profundamente cuando se realizó la crucifixión. El efecto fue inmediato, tocando el corazón de un hombre que estaba allí para supervisar la ejecución, el centurión. A medida que pasaban las horas, el centurión pudo haber reflexionado sobre los eventos y el significado de las palabras de Jesús, así como sobre la oración de Jesús pidiendo perdón por sus verdugos. Los fenómenos sobrenaturales y la serenidad de Jesús frente a la muerte, cada momento del día, podrían haber reforzado su convicción de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. El centurión pudo haber tenido muchas preguntas en su mente. ¿Quién era este hombre al que ayudó a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tal dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió de manera tan dramática a su muerte? Estas preguntas pudieron haber comenzado a consumir sus pensamientos, llevándolo a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, podrían haber resonado en su mente. Quizás el centurión comenzó a darse cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el inicio de algo mucho mayor. Un hombre acostumbrado a la muerte pudo haber comenzado a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, también podía haber pensado en la responsabilidad que llevaba al haber supervisado la ejecución de un hombre justo, a quien ahora creía que era el Hijo de Dios. Este peso de responsabilidad pudo haber empezado a cambiar su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro del centurión pudo haber empezado a transformarlo, de un soldado endurecido por la guerra y la muerte, a alguien cuyo corazón fue tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y en la que había participado durante su carrera parecía vacía y sin sentido ante la compasión y misericordia que Jesús mostró en la cruz. El centurión pudo haber empezado a sentir una nueva conciencia espiritual despertando en él. Aunque había visto morir a muchos hombres, la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia pudo haber comenzado a romper la dureza de su corazón, llevándolo a reconsiderar sus creencias y valores. La transformación interna del centurión no fue inmediata, sino gradual. Mientras reflexionaba sobre los eventos de ese día, esto pudo haber generado una creciente necesidad de buscar la verdad, cuestionándose sobre el significado de la vida, la muerte y el propósito de su propia existencia. Esta búsqueda espiritual pudo haber llevado al centurión a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. El centurión, antes conocido por su eficiencia y frialdad, pudo haber comenzado a mostrar señales de compasión y humildad,
tratando a sus subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en su vida. La transformación interior del centurión pudo haber sido un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándolo a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó al centurión, otros soldados y espectadores también se vieron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. Durante la crucifixión de Jesús dejó una huella imborrable en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias mientras buscaban la verdad. La noticia de la muerte de Jesús comenzó a difundirse y semillas de fe comenzaron a germinar en las semanas y meses posteriores. Entre los presentes estaban las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde la distancia, pero su amor y devoción hacia Jesús eran evidentes. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús y su testimonio sería crucial para difundir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto profundo en José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín, quienes secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para solicitar a Pilato el cuerpo de Jesús y darle una sepultura digna. Este acto de valentía y fe mostró que la muerte de Jesús estaba empezando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. El centurión, que comenzó el día como ejecutor, terminó su jornada con una declaración de fe que marcó un hito en la historia de la salvación, demostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. La transformación del centurión sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una devota seguidora de Jesús, estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió credibilidad a las experiencias del centurión. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado y su relato inspiró a muchos a creer en él. El poder de la resurrección se hizo evidente cuando María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y les contó lo que él le había dicho, Juan 20:18. María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios por Jesús, mostró una profunda gratitud y amor por él, siguiéndolo fielmente y apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante durante los momentos más difíciles de Jesús evidenció su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió a informar a los discípulos que se encontraban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a difundir la buena nueva. El centurión, al escuchar el testimonio de María Magdalena y otros seguidores de Jesús, pudo haber fortalecido aún más su nueva fe. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que él había presenciado durante la crucifixión, demostrando que la muerte no tiene la última palabra y que la vida eterna es una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo podría haberlo llevado a compartir su propia experiencia y fe. Además de otras interpretaciones sobre las posibles reacciones y acciones del centurión tras escuchar el testimonio de María Magdalena después de la resurrección de Jesús, el centurión pudo haber comenzado a compartir su experiencia con otros, narrando cómo presenció los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Su relato podría haber conmovido muchos corazones y llevado a muchos a la fe en Cristo, convirtiéndose tal vez en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús. Esto demostraba que el mensaje de Jesús era para todos, tanto judíos como gentiles. La interpretación sobre el posible impacto del testimonio del centurión indica que la crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. La historia del centurión, que empezó el día como ejecutor y lo terminó como creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús sigue tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años.
Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.